14 puestos para vacunar y 2.800 dosis al día. Es el mayor centro de vacunación de Navarra, está en el Seminario de Pamplona y entra en funcionamiento esta misma tarde con los más pequeños para hacer frente al empuje de la pandemia. Creo que lo relevante es que abrimos el centro de vacunación más grande, el centro de vacunación del seminario, y que esta tarde iniciamos la vacunación infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ofensiva sanitaria para frenar el avance de la sexta ola y de Omicron, esa agresiva cepa de la variante del COVID. Se quiere acelerar la vacunación en niños de cara a la vuelta al colegio tras las vacaciones y se estudia ampliar el pasaporte COVID a espacios deportivos junto a residencias y ocio nocturno. Situación delicada con la pandemia a las puertas de la Navidad. Prudencia, aplicar la prudencia con sonrisa. Estamos viviendo algo único, algo excepcional y por tanto todos tenemos que ser conscientes de que hay que estar respondiendo en cada momento. Bueno, y en Baztán han comenzado los trabajos para convertir la Nacional 121A en una vía 2+1 entre Oronoz y Zumbilla. 21 millones de euros para unas obras que se esperan terminar a mediados de 2023. Y son días de evaluación de daños por las pasadas riadas en el campo hasta que el agua no se haya retirado completamente, cosa que puede durar incluso un mes. No se valorará unos daños que podrían tardar en cobrar los propietarios incluso más de un año, según los peritos. En principio puede ser, pongámonos mayo, junio, podemos irnos al verano tranquilamente. Y Cáritas reduce un 20% sus atenciones este año tras el cierre del servicio de inmigración. La entidad hace balance del año, sigue preocupada por el acceso a la vivienda y se pone el acento, sobre todo en la salud mental. Bueno, Osasuna se juega esta noche su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras la eliminación de dos primeras y el sufrimiento de algunos equipos como el Sevilla o el Celta de Vigo. Yagoba Arrasate va a avisar que no quiere sorpresas y que enfrente se van a encontrar al actual líder del grupo 1 de la primera Ref Footers. En campo de ellos, además, a un partido ya se iguala todo y hay que hacer las cosas muy bien para pasar. No nos va a pillar por sorpresa eso, sabemos que vamos a jugar contra un buen equipo.